Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vos sabés que esto es un peligro. Yo puedo llegar a hacer así y bautizo a todos los que están acá a la derecha. No, está bien, está bien. Dame un poquito. Ahí está. Bueno, qué alegría estar acá otra vez en Jerónimo del Barco. ¿Cuándo fue la última vez que vine? Yo creo que era en otra dispensación, ¿no es cierto? Yo les voy a contar, ¿cómo anda Doc? Yo les voy a contar algunas cosas a todos los chicos de la nueva generación. Y cada cosa que les cuente tiene color sepia. La primera vez que estuve aquí tenía 20 y pico de años y estuve en una campaña en Frontera, una campaña de carpa, me acuerdo, ¿no? Y fue la primera vez que vine a estar con los hermanos de aquí. Ya han pasado muchos años y yo me acuerdo que pude compartir con el coche bíblico. No sé, los más grandes si se acuerdan. Allí estaba Don Bistoco, Julito Ferace, y tuvimos una campaña de muchos días y fue una experiencia renovadora. Y han pasado tantos años y poderle verle a algunos que nos vamos viendo a lo largo de los años y una nueva generación de jóvenes festejando este aniversario. Corríjanme si me equivoco, 75 años. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Y qué bendición. Bueno, quiero contarles que vengo con mi hermano Richie, les traigo los saludos de Esther, mi esposa. Se tuvo que quedar, hemos viajado demasiado, mucho. Y bueno, por eso también no puedo estar el domingo porque tengo que volverme. Pero les trae saludos, se tuvo que quedar allí a hacer algunas cositas y me ha acompañado Richie para compartir estos días. Bien, ¿qué ha puesto el Señor en mi corazón para compartirles en estos 75 años? Bueno, siempre cuando uno está en un aniversario hace tres miradas, es inevitable. La primera mirada es hacia atrás y uno tiene que conocer la historia. Si uno no conoce la historia, no puede saber todo lo que Dios hizo con tanta gente cuando vino a fundar esta iglesia, cuando fue a lo largo de los años. Para las nuevas generaciones tienen que conocer la historia. Pero uno no puede quedar anclado en el pasado. Esto es un problema. A veces nos tenemos que parar y mirar el presente que nos toca y ser de alguna manera honestos con nosotros mismos y con el Señor para saber qué cosas tenemos que cambiar. Decimos Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, pero básicamente tenemos que hacer una mirada hacia adelante, tenemos que mirar el futuro. Si uno en un aniversario no habla de desafíos, es como que queda anclado en cuestiones y no puede ver los desafíos que el Señor tiene. Y tengo en el corazón compartirles algunos desafíos en estas reuniones que vamos a estar, sin dejar de pensar todo lo bueno que Dios ha hecho, pero básicamente mirando hacia adelante. Y cada día o cada reunión vamos a pensar en una palabra. Y la palabra empieza con P. Y la palabra esta noche es propósito. Propósito. Escuchaba en estos días un reportaje que le hacía Cristina Pérez, es una periodista de Radio Rivadavia, a Pilar Sordo. Algunos de ustedes saben por las redes sociales quién es Pilar Sordo. Es una psicóloga, da charlas, stand-up. Y le hablaba de la crisis de los 40, 45 años cuando el hombre o la mujer dice, ¿y yo cómo sigo con mi vida? ¿Y yo qué hago los próximos 40 años? Y son crisis y hablaban de la dificultad de que cuando uno no tiene un propósito en la vida, parece que el más de lo mismo lo hace dar vueltas a lo largo de la vida y no logra cosas que puedan satisfacer a la persona. Ni hablar de las generaciones más bajas, esta generación de cristal que vive en medio de las redes sociales, un mundo que a veces no es real y que a veces no podemos tener un propósito. Y saben que no hay mejor cosa que en este 75 aniversario que pensemos en los propósitos de Dios para la iglesia. Saben que cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino al, y ahí está la palabrita, propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La Nueva Versión Internacional dice, reemplaza la palabra propósito por los designios de Dios. Y aquí Pablo le está diciendo, antes que el primer ángel vuele en el espacio y prorrumpa el primer aleluya, antes que cualquier planeta sea puesto en medio del universo,
Antes que cualquier cosa fue creada, Dios pensó en nosotros de la eternidad a la eternidad con propósitos que se concretan en vidas prácticas y en momentos de la historia para cada uno de nosotros. Saben que cuando uno empieza a pensar en el propósito de cada uno, descubre que los propósitos de Dios no necesariamente tienen que ocurrir cuando la vida está arreglada. Vamos a ver si nos ayudamos un poquitito con el puntero. A ver si lo puedo hacer andar. Yo calculo que sí, a ver. A ver ahí. Y si me ayuda alguno, que ya me está corriendo el segundero. ¿Qué está mal? Ahí está. Muy bien. Saben que a veces uno dice, bueno, pero si yo estoy en los propósitos de Dios, entonces la vida tiene que estar arreglada, ¿no? Y pensamos que si estamos en Cristo y le estamos sirviendo, no nos tiene que golpear ninguna enfermedad. No nos tiene que llegar ninguna pérdida. La tarjeta de crédito la tenemos que pagar todos los meses sin problemas. Y es como que uno entra en un trueque con Dios, un concepto mercantilista que no está en la Biblia. Job dice en el capítulo 5, como las chispas se levantan para volar en el aire, así el hombre nace para la fricción. Y ahí la pregunta es, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Y yo como cristiano me considero una persona buena y entonces dice, yo no puedo cumplir los propósitos de Dios por todos los conflictos y las aflicciones que tenemos en la vida. Y la verdad que la pregunta está mal hecha. La pregunta es que muchas veces en la pérdida, en el dolor, en la prueba, en el tratamiento, hay propósitos de Dios que se cumplen independientemente de las circunstancias. Por eso en esta noche, como yo no conozco la vivencia de cada uno, es muy probable que cuando hablemos de esto de propósito, empecemos a pensar, ¿y eso funciona con lo que yo estoy viviendo? ¿Y esto funciona con las cosas que vivió? Cuando pensemos en la iglesia, ¿puede funcionar los propósitos en la iglesia si vivimos esto, si sufrimos esta pérdida, si ocurrió aquello? Y vamos a descubrir que los propósitos de Dios no tienen que ver con las circunstancias de la vida que vivimos, sino de cómo nosotros enfrentamos esas circunstancias para descubrir los propósitos de Dios. Y para eso les voy a invitar que junto conmigo abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Vamos a descubrir allí un momento muy particular del apóstol Pablo, donde él nos va a dar pista en esta lectura de 3 palabras que yo le voy a indicar que pueden subrayar en su Biblia o anotar, y vamos a descubrir 3 propósitos de Dios para tu vida, para tu matrimonio y para la iglesia. Vamos a Filipenses capítulo 1. Versículo 12. Antes de leerlo, rapidito el contexto. ¿Dónde estamos paraditos acá? Estamos acá en el primer encarcelamiento de Pablo. ¿Dónde está históricamente registrado? Hechos 28. No es el segundo encarcelamiento que le escribe la segunda carta a Timoteo y ya sabe que va a morir y Dios ya le reveló que iba a partir. Aquí todavía no lo sabe. Pablo tenía un plan especial que era seguir expandiendo la obra y fundar iglesias. Dios le cambia los planes. Eso se llama desvíos divinos. Cuando Dios nos cambia los planes. ¿Alguna vez Dios te cambió los planes? Quiero decirte algo. A veces nuestros planes tienen que fracasar para que triunfen los planes de Dios. De nuevo, a veces mis planes tienen que fracasar para que triunfen los planes de Dios y para que aparezcan los propósitos de Dios. Y este es un caso, porque Pablo no había pensado en ser un embajador en cadenas. Pablo había pensado en seguir haciendo sus viajes misioneros, fundando iglesias, atendiendo las iglesias, y de pronto apela al César, termina preso y pasan 2 años en este lugar. ¿Qué pasaron esos 2 años? Al principio todos los cristianos estaban expectantes, pero cuando empezaron a pasar el tiempo, algunos empezaron a decir, ¿y qué pasó con Pablo? ¿Dios lo abandonó? Che, ya lleva 1 año y medio y no sale de la cárcel. Y algunos se empezaron a esconder, algunos no querían estar con él para que el gobierno romano no los asocie con él. Algunos empezaron a cuestionar su propio apostolado. Los apóstoles son los que estuvieron con el Señor, porque si estuviera con él, ¿por qué lo pone 2 años preso? Y ahí es donde uno entra en conflicto.
Cuando los planes que uno creía que tenían que ocurrir no ocurren. Cuando la salud que uno quisiera tener no la tiene. Cuando la pérdida golpea. Cuando la familia se quiebra. Cuando los conflictos llegan. Cuando la iglesia entra en problemas. ¿Qué hacemos ahí? Nos olvidamos de los propósitos de Dios. Y Pablo se da cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios que genera propósitos y objetivos, pase lo que pase y viva lo que viva. Y entonces, una vez que está allí, quiere escribir la carta a su amada iglesia en Filipos. Él la había fundado, Hechos 16. Dios ha sido muy claro con la visión del varón macedonio. Pablo iba a Asia, Dios le dice Europa, primera iglesia fundada en el continente europeo, Filipos. No fue sencillo esa fundación. Cuando escribe a los tesalonicenses dice, fuimos ultrajados en Filipos. Esa palabra en el original habla de violencia que hubo allí. Así que él vio todo el crecimiento de la obra y escribe esta carta. Y en medio de estas palabras, aunque la gente de Roma no lo entendía, aunque los hermanos de Filipos estaban preocupados por él y por su siervo Epafrodito, Pablo le dice, quédense tranquilos, acá hay propósitos de Dios. Y yo quiero hablar a tu corazón en esta noche, porque quizás estás viviendo y pensás que lo que estás viviendo, Dios está ajeno. Dios se olvidó de vos. Que con lo que estamos viviendo como iglesia, ¿podrá Dios cumplir sus propósitos? Subrayamos 3 palabras. Dice la Escritura, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han servido más para el avance o el progreso del Evangelio. Vamos a subrayar ahí la palabra avance, progreso. De tal manera que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y en todos los demás. 14. Con mi encarcelamiento la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia o por pelear, pero otros los hacen con buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así van a añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros los hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y yo sé que por la oración de ustedes y el apoyo, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto redundará a mi liberación. Aquí está nuestra segunda palabra, subraye liberación. Primero subrayamos progreso, avance, ahora liberación. Segundo propósito, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre también ahora Cristo se ha magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Y aquí aparece nuestra tercera palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entiende que los propósitos de Dios van por otros carriles. A ver, ahí está. Ah, ya le agarré la mano. Ahí está. Muy bien. 3 palabras nos dan pista. La primera, liberación. Dice el apóstol Pablo que por las oraciones de la iglesia y la suministración del Espíritu, esto redundará para mí liberación. Primer propósito, la liberación interior de todos nosotros. Número 2, segundo propósito, pase lo que pase, hay puertas para el progreso del Evangelio. Y la iglesia tiene que entender esto. Y en tercer lugar, porque para mí el vivir es Cristo, si pudiéramos traducir literalmente del original, una de las maneras de interpretar sería porque el sentido de la vida es Cristo. Así que hablamos de liberación, hablamos de progreso y hablamos de sentido. Vamos a la primera, liberación. Versículo 19, en la Nueva Versión Internacional dice, porque gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu, todo esto resultará para mí liberación. ¿Por qué hablamos de liberación? Bueno, en un sentido el apóstol Pablo está esperando una liberación física que de hecho ocurrió y él es suelto por un tiempo hasta que vuelve a ser aprisionado. Para los que no saben, Pablo había apelado al César
¿Y quién era el César? Era la Corte Suprema de Justicia. Hoy está todo el mundo esperando el fallo de una acordada de la Corte Suprema de Justicia respecto a un político de este país. Y yo veo a los periodistas que agarran el teléfono y dicen, tengo una fuente que no puedo develar, porque la fuente nunca se dice quién es, y me está diciendo que inminentemente sale la acordada de la Corte Suprema. En los tiempos de Pablo no había WhatsApp, no había teléfono, no había fuentes extraoficiales. Acá cuando el César se acordaba, decía, ¿lo matan o sigue vivo? En realidad muy pocas personas llegaban a tener respuesta de la apelación del César. Pero él en medio de esos 2 años dice, por las oraciones de ustedes y por la suministración del Espíritu Santo, esto ha venido para mi liberación. ¿Solo estaba hablando de la liberación física o Pablo estaba hablando de otra liberación? Por supuesto, estaba hablando de la liberación interior. Cuando utiliza la palabra prisiones y cadenas, esa palabra en el original da la idea de algo que me impide avanzar. Es un obstáculo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, le pregunta, oh Gálatas insensatos, ¿quién los estorbó? Y la palabra estorbo es la idea de un camino donde hay piedras y si no se quitan la piedra no puedo avanzar. ¿Y cuál era la piedra del apóstol en la cárcel? ¿Cuál era la cadena interior que él estaba hablando? Bueno, él estaba queriendo que su amado consiervo Epafrodito, que había estado muy enfermo, que había estado a punto de morir, se pueda reponer y haya otra persona de Roma que lleve la carta a los filipenses en agradecimiento a la ofrenda. Y cuando uno va al capítulo 2, descubre que el apóstol Pablo dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿De quién está hablando allí? De los hermanos de Roma. ¿Cuál era el punto? Pablo estaba esperando que alguno de todos esos hermanos que había bendecido y que ahora por el paso del tiempo habían desaparecido del radar del apóstol, y a que cada uno, pueden ir ustedes, no, yo no puedo, yo no estoy, yo no. Y de pronto Pablo hace este razonamiento con todo lo que yo he hecho y con todo lo que hemos trabajado. ¿No hay uno que me pueda ayudar en esto? Y sabes que a veces cuando las personas te defraudan, cuando las personas te fallan, cuando las circunstancias no son como vos esperás, Satanás es muy astuto para sembrar raíces de amargura en el corazón. Habla con un querido hermano que me dice, Gustavo, necesito hablar con vos. Es un hermano que vino a nuestra iglesia de otra iglesia y está roto por dentro, muy dolido con personas de la iglesia donde vino. Y es increíble cuando él me dice, Gustavo, no solamente no puedo perdonar, yo estoy trabado. Qué problema cuando la vida se traba, ¿no? Cuando la vida se detiene. Seguimos creciendo físicamente, seguimos acumulando años, podemos crecer económicamente, podemos incorporar conocimiento, pero interiormente la vida se trabó. Y Satanás es un especialista en poner trabas y estorbos que no te permiten avanzar. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de liberación, está hablando de una liberación espiritual. Cuando el autor a los Hebreos escribe en capítulo 12, dice, mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué figura tengo aquí? Es la figura de una marcha. Son cristianos que van avanzando y de pronto vamos todos avanzando y estamos creciendo, pero de pronto aparece una dificultad, aparece una circunstancia negativa, tengo un enfrentamiento, tengo un problema con la familia, me defraudo un hijo, tengo problemas con papá, algo no va bien en el matrimonio, algo, y empiezo a trabarme. Y la marcha se hace lenta y cada vez más lenta y de pronto el resto va más adelante y yo me voy quedando. Y el autor a los Hebreos dice, cuidado que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no tiene que ver con salvación, sino los propósitos y los premios que Dios tiene en la carrera. Y la pregunta del millón es, ¿por qué no puedo avanzar? Porque ha brotado una raíz de amargura. Porque, ahí está la palabra, estorba la vida, la detiene, no me deja avanzar y contamina al resto.
Y Pablo está perfectamente convencido que los propósitos que se tenían que cumplir en la cárcel de Roma necesitaban que él esté libre espiritualmente. Y entonces habla de cuáles son las herramientas de liberación que necesitamos para para poder experimentarla cada uno. Allí dice el apóstol Pablo, escribiendo en Efesios capítulo 4, 31 y 32, quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos como también Cristo los perdonó a ustedes. ¿Saben? Las herramientas que utilizó Pablo son básicamente dos. Primero, una intercesión que sana el interior. Y segundo, la libertad del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de la intercesión? Él dice, gracias a las oraciones de ustedes. ¿Saben que el tema de la oración es tan sencillo como profundo? Voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántos de los que están aquí están conformes con su vida de oración? No tienen que levantar la mano. Me hacen la pregunta a mí, ¿cómo te llamas vos? Pregúntame a mí, Cristian, dale. Gustavo, ¿vos estás conforme? A ver. No estoy conforme. No. Siento que apenas las aguas están mojando mis tobillos. Porque la oración es el combustible de la fe. La oración libera el alma de todas las trabas que Satanás pone. Y Pablo está diciendo, no dejen de orar por mí. Miren, en la semana nosotros tenemos oración en nuestra iglesia que se llaman grupos pequeños de oración. Pasamos 1 hora de oración. Y allí cuando oran unos por otros, es increíble las cosas que pasan porque llegan personas cargadas, incluso llegan personas inconversas y quienes oran con ellos le comparten el evangelio y en esa reunión se entregan a Cristo y por momentos vos ves gente que estaba llorando uno con el otro y sintiendo que la oración de otro hermano la libera. La oración rompe un montón de cadenas que solo espiritualmente se pueden romper. En ese orar el uno por el otro, imagínense en este momento mientras nosotros estamos calentitos en este hermoso auditorio con toda la tecnología, los queridos hermanos que están en la ventana 1040, llevando el evangelio en Túnez, en Marruecos, en Jordania, en Arabia Saudita, donde no pueden hablar de su fe libremente porque los expulsan. Imagínense en medio de la oscuridad que están luchando para tratar de ganar un amigo, para ser un discípulo para Cristo, y de pronto un mensaje de texto, un WhatsApp, una oración en medio de eso de alguien que llega y le dice, estoy orando por vos, estamos orando por esta necesidad. Y siente que ese alivio le libera de todas las dudas y los conflictos que tiene en medio de la batalla y que Satanás está obrando. Pablo dice, esto es espiritual. Pero agrega que además la suministración, la ayuda del Espíritu Santo va a operar en mi liberación interior. ¿Cómo es esto, Gustavo? Bueno, la palabra suministración en el original es la idea de un proveedor. En el teatro griego había una persona que proveía los vestuarios, los suministros para que en medio del escenario todos puedan armar el teatro y armar la escena. Y Pablo está diciendo, el Espíritu Santo es el que me provee de todo lo que necesito para realmente ser libre. ¿Se acuerdan cuando el apóstol escribe en 2 Corintios capítulo 2 y había una persona que había ofendido a la iglesia y que se había arrepentido y el apóstol la perdona y la iglesia no la quería perdonar? Y el apóstol dice, por favor, no aumentemos la tristeza, perdónenlo a este hermano que se arrepintió para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes. ¿Van conectando los pasajes? ¿Van armando el panorama bíblico? Cuando hay una raíz de amargura, cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una decepción, Satanás hace prisiones interiores y solo la libertad del Espíritu Santo. ¿Y cómo opera el Espíritu Santo? ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Y es allí donde el Espíritu, aplicando la palabra, suelta el dique, suelta la amargura, suelta el perdón y el alma se libera. Suelo decirle a los líderes de la iglesia, nunca permitas que Satanás te quite la libertad.
Porque cuando estamos trabados, podés ser moody para predicar. Podés ser el tipo, la persona más elocuente. Y si el Espíritu Santo no tiene libertad, no hay resultados. Tenés que hablar con tu hijo. Viene complicada la cosa con los chicos. ¿Cuánto tiempo oramos y con libertad del Espíritu podemos encontrar el momento justo y la palabra justo? El punto no es decirle lo que yo le quiero decir. El punto es poder encontrar el momento donde produzca un cambio en su corazón. La libertad del Espíritu Santo hace que la palabra de Dios se haga viva en mi corazón. Yo pueda sentir el perdón y la libertad del Espíritu y con esa libertad puedo ser usado por Dios para lo que Él quiera. Así que Pablo lo primero que dice es: el propósito de Dios se va a cumplir en la medida en que yo esté libre. Segunda pregunta incómoda. ¿Hay algo que te quita la libertad en Cristo? ¿Hay una amargura? ¿Hay un resentimiento? ¿Hay un dolor? ¿Hay una falta de perdón? Mi querido, cuando la iglesia está llena de todas esas cadenas, la iglesia está en el freezer. Podemos hacer todas las conferencias del mundo, podemos organizar todas las actividades. Estamos en el freezer. Y necesitamos que la libertad del Espíritu Santo suelte. Y el perdón de Cristo, Colosenses capítulo 3, versículo 13, de la manera que Cristo perdonó, podamos perdonar nosotros. A veces yo escucho hermanos que comienzan a alargar todo y hablan mal de este y hablan mal del otro y hablan mal de los pastores y critican esto y critican lo otro. Amigos míos, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de amargura, no hay otra manera que esa amargura salga. ¿Y qué problema si eso pasa en el living de casa cuando nuestros hijos comen con nosotros? ¿Qué problema si el idioma de alabanza y de adoración a Dios es reemplazado por la crítica, la angustia? ¿Quién ha hecho esa traba? Satanás. Están todas las piedras, hay que quitarlas. ¿Quién puede? El poder del Espíritu Santo y las oraciones. Esta es una noche para que el propósito de Dios se vuelva a aparecer en tu vida. Y si hay algo que perdonar, seamos valientes delante de Dios. Seamos sensibles y liberemos. Primer principio de liberación. Segundo, progreso. Fíjate. Estoy yendo para atrás. Ya le voy a agarrar la vuelta a esto. Le prometo que el lunes ya le agarró la vuelta. Progreso. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y cuando uno sigue avanzando en esto, va a descubrir que el progreso tenía que ver con el avance del Evangelio y de la gran comisión de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? 75 años de la obra. Alguien dijo que si yo no puedo escribir algo es porque no lo puedo definir. Supónganse que quisiéramos escribir en una frase o en una hoja el propósito de la iglesia cristiana evangélica de calle Jerónimo del Barco. El propósito de la iglesia es... ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? El propósito de la iglesia es glorificar al Señor. Amén. ¿Y cuál es la mejor manera de glorificar al Señor? Obedeciéndolo. ¿Qué le dijo Jesús antes de ascender a los discípulos? Vayan y hagan discípulos. Y para que el progreso aparezca, primero tiene que haber liberación espiritual. ¿Y en qué consiste el progreso? Bueno, el progreso consiste en que tengamos libertad en el país para organizar estas reuniones. Hoy no le tuvimos que pedir permiso al intendente para hacer este encuentro. ¿O le pediste permiso? No hace falta porque tenemos libertad, ¿verdad? ¿Y eso es progreso? No. Esto es una actividad y es una bendición. ¿Y qué es el progreso? El progreso es el avance del reino del Señor, el reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Por eso en Colosenses el apóstol Pablo dice que el Señor nos rescató de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. La iglesia crece no cuando se llena el salón, porque se puede llenar de creyentes de otras iglesias. Puede crecer la iglesia, pero no crece el reino. El reino de Dios crece cuando personas que están perdidas son salvadas, son discipuladas y se convierten en discípulos que hagan discípulos. Así que si el propósito es ese progreso, todo lo que hagamos, actividades, reuniones, tiene que confluir en ese propósito.
Bueno, pero la iglesia tiene que enseñar, por supuesto. La iglesia tiene que crecer espiritualmente, pero todo ese crecimiento tiene que redundar, no acá adentro, sino afuera, en que todos hagamos discípulos que hacen discípulos. ¿Y cómo hace Pablo si está preso? No puede organizar una reunión, no se puede ir al Areópago a predicar, no puede ir al río con las mujeres para poder predicar la palabra. ¿Y qué hace Pablo cuando está preso? Busca el propósito de Dios. Y entonces Pablo está preso con guardias de 6 horas por día. Si el día tiene 24 horas, ¿cuántas personas tiene por día el apóstol al lado? 4, perfecto. 52 semanas, 365 días, durante 2 años. El cálculo matemático da 2.920 personas, un poquito más, un poquito menos. Imaginemos que un 15, un 20% o un 30% se repetían las guardias. Vamos a poner un número, 2.000 personas. 2.000 personas que escucharon hablar al apóstol Pablo, que tenían una cadena al lado y que les contaba de cómo Dios le liberó de la tormenta cuando todos estaban a punto de morir. Que le contaba cómo la víbora le picó en la mano y todos esperaban morir y el Señor los salvó. Que cómo lo sacaron de un lado a otro, a veces apedreado, y el evangelio iba creciendo. De cómo se le apareció el Señor en camino a Damasco. Yo hubiera querido estar en ese pretorio y escuchar todas esas palabras de ese hombre de Dios, de ese guerrero espiritual. ¿Cuántos se convirtieron? No sabemos. Pero cuando escribe los de la casa del César, está hablando de la gente que se convirtió. Además, ustedes saben que esas guardias romanas eran transportadas de un lugar a otro. Así que si eran cristianos y el gobierno los mandaba a otro lugar, acá tenemos misioneros que llevan la palabra de un lado al otro. Esas son las matemáticas de Dios. Así funcionan las matemáticas de Dios. No funcionan como las nuestras. Dios decide armar el progreso del evangelio en un marco adverso, en una circunstancia que parece que no va a funcionar. ¿Y qué hay que tener? Percepción espiritual. De esto le voy a hablar en estos días. En el año 2022 entré 4 veces a terapia intensiva. Y acá estoy, mire, vivito y coleando. ¿Qué me le parece? En una de las veces que entré me hicieron operación en 2 hernias bilaterales, inguinales, y me pusieron 2 mallitas, así que soy medio como Robocop. Y cuando llegué a la mañana, a las 6 de la mañana, oramos con Esther. Bueno, Señor, ¿cuál es tu propósito acá de llevarme al Sanatorio San Jerónimo? Cuando llegué allí a anotarme, mi obra social me autorizaba una pieza compartida. Y todos me habían dicho que era muy doloroso el posoperatorio. Así que yo fui pensando que iba a pagar un plus para estar en una pieza solo. Pero cuando llegué a la mesa no tuve libertad. No, déjelo así. Cuando salí del quirófano, me meten en la cama, yo tenía el suero, Esther estaba allí adelante, y a mi derecha había un anciano con su hija cuidándolo. Entre medio que se me iba el efecto de la anestesia y me empiezo a despertar, intento una y otra vez tratar de hablarles algo del Señor a ellos, pero era como alguien que está jugando al tenis y no le devuelven ninguna, ¿no? Y de pronto en ese momento entraban enfermeras, médicos, de pronto entra un médico, analiza al hombre que estaba allí a mi derecha y le dice, tenemos que ponerle una sonda para alimentarlo porque este hombre así se va a morir. Es que si hace y no come, mi padre se va a morir. No hay otra solución, le dice. Y la chica, Milva, empieza a llorar y a partir de los próximos 15 minutos no entra nadie a la pieza. Y quien no me había querido responder una y otra vez, yo le digo, ¿querés que ore por tu papá? ¡Sí! Pero digo, antes de orar, quiero compartirte algo. Y le empecé a predicar el evangelio. Y le digo, ¿querés recibir a Cristo como tu Salvador? Sí, pero no sé cómo hacerlo. Yo te ayudo. Y cuando empiezo a hacer la oración, escucho a la derecha que el viejito termina de orar con los ojos cargados de lágrimas. Papá, eso es lo que vos necesitás. Yo oré también. 15 días después, Eduardo se fue con el Señor. ¿Para qué me llevó Dios al Sanatorio San Jerónimo? Para operarme de una hernia inguinal en una pieza compartida. ¿Para qué? Para que ese hombre conozca a Jesús.
el progreso de Dios no lo podés meter en un marquito. No depende de una estrategia, no depende de una costumbre, depende de un corazón sensible. Hay progreso de Dios en tu casa, hay progreso de Dios en la clínica donde trabajás, hay progreso de Dios en la fábrica donde trabajás, hay progreso de Dios detrás de estas puertas. Nosotros estamos chipeados, formateados en que hay que traer la gente a la reunión. Amigos míos, llevo 39 años pastorando la iglesia. Toda la vida he querido que la gente traiga gente a la reunión, pero la verdad, si soy fiel a la palabra, el punto no es traer la gente, sino que nosotros vayamos a la gente. Si hay progreso, es en tu mapa de vida. El punto es que no estamos sensibles, perdemos las oportunidades, el ánimo, el crecimiento que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que toda esta congregación con 75 años de vida, multiplicada en infinidad de contactos y círculos y mapas de contacto a lo largo de todo San Francisco, vean los propósitos del progreso. ¿Y cuál es el progreso? Discípulos que hagan discípulos. De eso se trata. Pero ¿cómo? La iglesia no tiene que ver con que nos reunamos. Que nos reunamos son herramientas para capacitarnos, para entrenarnos, para cumplir los propósitos de Dios. Primer propósito, liberación. Segundo propósito, progreso. Tercer propósito, y con esto termino, sentido. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. El sentido de la vida es Cristo. ¿Qué dice el apóstol acá? Yo he descubierto que uno puede tener una vida de satisfacción aunque esté preso. Aunque parece que las circunstancias nos dan la espalda. ¿Y dónde la encuentro? En mi relación íntima con el Señor. El sentido de la vida es Cristo. Yo tengo que preguntarme, ¿qué da sentido a mi vida? A ver, vamos a preguntarlo. ¿Qué da sentido a tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu profesión? ¿El dinero? ¿Deporte, fútbol, música, noche, redes sociales, amigos, ministerio, pareja, familia? Ninguna de esas cosas van a dar sentido a tu vida y a la mía. Solo Cristo va a dar sentido. ¿Y cómo es esto, Gustavo? Bueno, tengo que hacerme algunas preguntas. ¿Qué ocupa mi mayor cantidad de tiempo, mi carga horaria? Ahí vas a encontrar el sentido de tu vida. ¿Cuál es la prioridad? Ahí vas a encontrar el sentido de tu vida y la mía. ¿Qué me moviliza hoy en la vida? Ahí vamos a encontrar el sentido de la vida. ¿Qué es lo más importante en mi agenda? Ahí voy a encontrar el sentido de mi vida. ¿Qué me da placer en la vida? Ahí voy a encontrar el sentido de mi vida. ¿Dónde quiero invertir mis próximos 5 años? Ahí va a estar el sentido de la vida. ¿Y cuál es la pregunta para ordenar todo esto? ¿Qué lugar ocupa Cristo? Estábamos en el campamento allí en Córdoba de jóvenes este verano y cuando el predicador termina la prédica, hace esta pregunta: ¿qué amas en esta vida más que a Cristo? Y yo sentí que era una espada que me dividía por la mitad del corazón. ¿Qué amas en esta vida más que el Señor? Eso que amamos más que el Señor es lo que está quitando el sentido de la vida. Así que cuando salimos a orar, yo siempre le pido al Señor que me guíe con quién orar. Y allí estaba uno de los líderes de la iglesia que se quedó sentadito solo. Yo me senté al lado de él. Le puse el brazo al costado y le digo, ¿qué estás pensando? Que hay algo que amo más que al Señor. Es un chico muy consagrado. ¿Y qué es? Mi esposa. La amo más que a Cristo y necesito cambiar esa prioridad. Algunos de nosotros diríamos, bien, bien. Ni aún. Y hablando con mi esposa decía, vamos a hacer un sincericidio. ¿Sabe lo que es un sincericidio? Es un suicidio de sinceridad. Sincericidio. Y en nuestra mesa de devocional solemos hacer sincericidios con Esther. Ya estoy terminando. Y le digo, vamos a hacer un ejercicio. Esther, ¿yo te amo más que a Cristo?
Amo a mis hijos más que a Cristo. Amo a mis 2 nietas más que a Cristo. Amo mi trabajo más que a Cristo. Amo mi ministerio más que a Cristo. Amo la iglesia más que a Cristo. Algo que tengo que corregir en estas prioridades. Porque el sentido de la vida se descubren los propósitos de Dios. Solemos cantar, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Voy a cambiar el énfasis. Si lo pierdo todo, ¿seguro? Si lo pierdo todo, ¿seguro? Y tengo a Cristo, tengo todo, o es solo una frase. ¿Dónde encuentro la respuesta? Cuando le doy el primer lugar a Cristo. Conclusión. Primera noche de esta conferencia de los 75 años. ¿Podré descubrir el propósito de Dios para mi vida? Bueno, lo primero que tengo que hacer es hacer un remember, un repaso. ¿Qué tipo de liberación tiene que hacer Dios en mi interior? Porque estoy trabado. Esta es una noche que por el Espíritu y la palabra yo pueda soltar las amarguras que me están amargando la vida y me han detenido. ¿Puedo en medio de la vivencia de esta etapa de mi vida volver a encontrar el progreso de la obra y del Evangelio en medio de donde Dios me ha puesto? Puedes hacerlo. Si puedes percibir donde Dios está haciendo la obra. ¿Puedo reemplazar las prioridades que me impiden que el sentido de la vida sea Cristo? Necesito recuperar una profunda intimidad con el Señor. La pregunta es, si hay algo que amo más que a Cristo, necesito en este lugar mirarlo a Él. Aquel que me amó como nadie me amó. Aquel que dio todo por mí. Y que cuando yo puedo estar cerca de Él, mi corazón cambia y mi interior se transforma. Vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza. Tal vez una música que nos pueda ayudar aquí. Y mientras escuchamos esta música, propósito. Ve a ese hombre en una lúgubre cárcel de Roma. Imagine la soledad y los ataques que Satanás hacía en la oscuridad de esa casa alquilada. Y vea cómo la luz del Cristo resplandece, aun cuando está en adversidad. Vamos a orar cada uno con el Señor. Vamos a tomarnos un segundito para que el Espíritu Santo vaya hablando a cada uno y podamos descubrir el propósito. Iglesia de Jesucristo, gracias a Dios por todos estos años. Pero este es el tiempo donde el propósito de Dios tiene que aparecer. Quizá para algunos signifique perdonar. Esta es la noche para perdonar. Quizá para otros sea quitar las piedras que no me permiten liberarme. Quizá es poder ver donde yo vivo y me desempeño las oportunidades de Dios. De eso se trata el propósito. Y ahí es cuando la vida alcanza sentido. Señor, ayúdanos en esta noche, frente a tu palabra, a ser honestos y sinceros. Señor, tú conoces nuestra vida mejor que nadie. No te podemos engañar. Por eso yo oro para que la obra de tu Espíritu, por tu palabra, vaya tocando los corazones. Y soltemos, y despertemos, y liberemos, y podamos ver tu obra. Señor, bendice esta amada congregación. Bendice cada familia que está aquí. Y levanta a cada uno de nosotros el propósito que has determinado antes de la fundación del mundo para cada uno. Yo te agradezco tanto porque otra vez nos das una oportunidad. Y aquí estamos, Señor. Te amamos con todo el corazón. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que te puedas poner de pie. Vamos a terminar todos juntos cantando una canción que nos recuerda la fidelidad de Dios.